¿Cuántos de ustedes creen sinceramente en las premoniciones, en las personas que aseguran ser clarividentes y en todo este tipo de situaciones que, bueno, muchas veces parecen más mitos que realidades, pero cuando esto pasa a tener cierto porcentaje alto de acierto, suele darnos un pequeño dolorcito de cabeza y nos deja bastante pensativo? Hoy les voy a repasar rápidamente las predicciones para el año 2024 de Baba Vanga, conocida popularmente como la Nostradamus. Nunca pronuncié bien esa frase, de los Balcanes. Es interesante porque esta mujer tiene un 85% de acierto en sus predicciones, y les aviso que para el año 2024 esta mujer afirma cosas bastante preocupantes. Les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video, lo descubrimos juntos, hacemos una reflexión y por supuesto esperaré sus opiniones al respecto. Estoy muy contento porque estamos creciendo muchísimo en Facebook, también en YouTube, que ya somos más de 1200 personas suscritos, así que muchísimas gracias. No me enredo mucho más, vamos con el tema de las predicciones. Las predicciones de Vangelia Gusterova, conocida en los medios de comunicación como Baba Vanga, la Nostradamus de los Balcanes, esa bendita frase, cada día ganan más peso. Y como casi todo en la vida, al principio sus predicciones o sus palabras generaban todo tipo de burlas, de risas, mucha gente incrédula, gente que decía, bueno, estas supuestas visiones, que no sé qué, que lo otro. Pero lo cierto es que con el paso del tiempo sus palabras han ido ganando bastante peso, lo que ha disminuido considerablemente el escepticismo en relación a este tema. La mujer se ha hecho bastante viral, como les dije al principio del video, sobre todo pensando en que ha tenido un porcentaje de acierto bastante alto, que sus creyentes lo tasan en un 85% basado en predicciones que se han cumplido tal y como la mujer lo ha dicho. Y una de estas predicciones se le han atribuido cosas como la muerte de Diana de Gales, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los atentados que se presentaron el 11 de septiembre, aquel famoso atentado de las Torres Gemelas, y más reciente el coronavirus. Pero bien, todo esto comienza cuando Gusterova tenía tan solo 12 años. Esta mujer lamentablemente pierde la vista, pierde la capacidad de observar, pierde prácticamente sus ojos. En muchas fotografías se les puede ver el problema que tenía en sus ojos, y ella misma afirma que tras todo esto empezó a escuchar voces dentro de ella que le narraban los sucesos que podrían ocurrir en los años venideros. Y como les decía, aunque en su momento prácticamente nadie la tomaba en serio, con el paso del tiempo y tras algunos aciertos bastante interesantes, sus predicciones han ido tomando más peso y más relevancia del que seguramente mucha gente en su momento le dio, lo que le ha hecho por supuesto ganarse una gran comunidad de personas y fieles seguidores. De esta manera, y bueno, Baba Vanga, quien en el 1996 con 85 años, predijo o dejó en el tintero sobre la mesa distintas teorías que prolongan en el tiempo hasta el año más allá del año 5000. Sin ir lejos y poniendo un ejemplo bastante cercano, podemos tomar el ejemplo de lo que según ella dijo antes de lo que ocurriría más o menos en el 2023, en el que ella misma afirmaba que había una guerra con unas consecuencias devastadoras, lo que perfectamente podía coincidir con el conflicto que está enfrentando ahora mismo a Israel con Palestina. También esta mujer para ese año 2023 predijo una sequía bastante importante o nuevas sequías, algo que perfectamente puede coincidir con que en el pasado año 2022 el verano fue el más caluroso que se recuerde en el viejo continente, al menos desde que se pueden medir estas condiciones climatológicas. Pero bueno, vamos a la merma, la crema de este video, que es lo que según esta clarividente va a pasar en el año 2024, donde por supuesto hay malos augurios y pues alguna que otra cosa positiva. Como les decía, si bien es cierto que sus predicciones pueden ser muy cuestionables y que no es efectiva al 100%, que es algo que la gente está diciendo y que bueno, puede ser normal. Incluso hay mucha gente diciendo que cualquiera podía prever que para esta época de la vida podíamos encontrarnos con guerra
y cosas como el clima cada vez peor. Pero lo cierto es que pese a que sus métodos o sus predicciones pueden ser cuestionables, alguna que otra que ha encajado perfectamente con la realidad hace por lo menos pensar un poco al más desconfiado en este tipo de temas. Para empezar con las predicciones de este año 2024, al menos la más llamativa, la búlgara comentaba que en el año 2024 se iba a presentar la muerte de Vladimir Putin, presidente de Rusia, conocido dictador, lo coloco entre comillas por muchas razones, pero no voy a entrar en ese conflicto político ahora mismo. Y de las cosas más interesantes que dice es que la muerte de Putin iba a estar o iba a ser a manos de alguien de su círculo muy cercano. Y que bueno, es una teoría que casualmente empezó a coincidir desde hace unos meses, bastantes meses, que casualmente el presidente ruso, el mandatario ruso, está teniendo complicaciones a través de su salud. Otras de sus visiones habla perfectamente de un aumento en terroristas para el continente europeo, algo que viene sobrevolando desde hace mucho y que parece tener un incremento en los últimos años, con los claros ejemplos que hemos vivido recientemente, como ha pasado en Francia, Bélgica y otros países europeos, por ejemplo. Esta misma mujer lo cataloga como una amenaza real de cara al año 2024. De esta misma forma, esta mujer también dejó entre sus predicciones una teoría sobre una nueva crisis económica a nivel global que, según ella misma, comentaba que supondrá un cambio en el eje definitivo entre Occidente hacia Oriente, o el aumento de fenómenos climáticos a niveles extremos. Una tendencia que puede estar perfectamente marcada en los últimos años y que, como les había dicho, ya iba dejando sus muestras de que el clima cada vez está más salvaje. Y por último, pero no menos importante, ya le voy a contar lo que ella dijo que puede ser considerado perfectamente positivo. De cara al 2024, Baba Vanga pronosticó que hay un aumento o habrá un aumento de los cibernéticos, pero concretamente dijo que se enfocarían en infraestructuras vitales como plantas de tratamiento del agua o de redes eléctricas, o el impulso definitivo de la tecnología con una nueva revolución que impulsará la inteligencia artificial de una vez por todas. Y como les estaba comentando, sin embargo, no todas son malas noticias. Según lo descrito por la clarividente, ella asegura que en el año 2024 se van a producir avances médicos de suma importancia, como la nueva creación de tratamientos para personas que sufren, por ejemplo, de o de una supuesta cura para el cáncer. Creo que esto es bastante importante y por supuesto supondría un cambio radical en la ciencia médica y lo que vienen estudiando durante muchísimo tiempo. Y bueno, eso es todo lo que hemos estado preparando para el año 2024. No sé ustedes exactamente qué opinan de este tipo de cosas. ¿Creen que esto es realmente cierto o que sencillamente ha tenido algo de coincidencia, ha sido suerte? ¿Ustedes más o menos qué opinan de estos temas? Yo particularmente suelo creer poco en ciertas cosas, pero es que hay cosas que he acertado tan bruscamente y les invito a investigar muy a fondo porque es un tema muy interesante y que la verdad lo que hace es poner los pelos de punta. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y nada, lo que siempre les digo, déjame tu like, tu suscripción, puedes seguirme en mi página de Facebook, todas esas cositas. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.